voice, o sea, apodérate de tu voz, ten dominio de tu voz, porque Dios me ponía en el corazón bien fuerte que nuestra voz, ¿verdad? Literal, es una llave, es un weapon, es esa arma que Dios te ha dado, esa bendición para poder declarar vidas a donde quiera que te pares. Entonces, bueno, ustedes saben que la palabra dice que el poder, ¿verdad? Está en la lengua, está el poder de la vida o de la muerte. Así que creo que hoy podemos decidir algo lindo y es qué vas a hablar hoy, ¿verdad? Yo creo que lo más lindo de poder, ¿verdad? Estar en este camino, ¿verdad? De experimentar todos estos encuentros que podemos tener con el Espíritu Santo, ser utilizados por el Señor. Lo lindo es saber que nuestra voz tiene propósito. Entonces hay algo que tú vas a decir, hay algo que no te puedes quedar callado. La palabra dice en Jeremías 1:9, dice, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y recordamos mujeres de la Biblia como Débora, María, la mujer samaritana, Esther, ¿verdad? Me venían mucho las mujeres a la mente también, aunque los hombres también, ¿verdad? Tienen esa habilidad, pero solamente Dios me recordaba cómo en momentos abrían su boca y se desataba libertad, abrían su boca y se cumplía el propósito. Entonces yo quisiera, ¿verdad?, ponerte en perspectiva si estás escuchando esta palabra y puedas decir, wow, ¿de qué manera puedo cambiar mi historia si tan solo yo abriera mi boca de las promesas, de las proezas que Dios ha dicho sobre mi vida? Y es poderoso, ¿verdad? Yo les quería preguntar, ¿verdad?, a ustedes como que hay cosas, ¿verdad?, que nos mantienen callados de hablar las promesas del Señor, cosas, vida, hablar mientras hay enfermedad, hablar sanidad, mientras hay, ¿verdad?, muerte, hablar vida, pero hay cosas que a lo mejor nos pueden callar nuestra voz, ya sea el miedo, ya sea la duda, no sé. Entonces, en mi caso a veces es como ese miedo, cosas, ¿verdad?, que se ponen en la mente, en el corazón de uno como humano. ¿Cómo? Les quería preguntar a ustedes, a lo mejor, qué cosas en ocasiones cuando Dios les ha puesto, ¿verdad?, compartir a lo mejor el evangelio o hablar vida en situaciones para que todos podamos, ¿verdad?, todos los que están escuchando sepan que no están solos en esto. Uno de ustedes a lo mejor que me pueda decir, mira, hay veces que yo he querido hablar algo y lo que me tranca es tal cosa, pero como quiera lo hago. O no sé si tienen un testimonio de algo que puedan decir, wow, me encontré en esta situación y por poco no digo lo que Dios puso en mi corazón o algo así. Que ustedes piensan, que ustedes tienen. Fíjate, Paola Nicole, que se me ocurre pensar que a veces una de las cosas que te detiene es, ahí será el momento. ¿Estaré interpretando bien esto que yo pienso que le quiero decir o siento que le quiero decir algo? ¿Lo estaré entendiendo bien? ¿Lo estaré interpretando bien? Y creo que a veces nos lanzamos y lo hacemos, ¿verdad? Otras veces creo que nos cohibimos buscando esa señal, esa confirmación de la confirmación de la confirmación y nos perdemos a veces de la oportunidad de hablar, ¿verdad?, a otros. Tiene que ver y creo que me parece que es también el carácter de uno. Probablemente si yo pienso en mi esposa va a decir lo que siente, lo que piensa. Yo soy todo lo contrario. Para hablar, reservado. sí, ella es la que me empuja, pero chico, habla, tienes que hablar. Entonces, y a veces he estado recientemente hablando de cosas que le han sucedido a uno. Yo quedé pegado, Paola, doctora Yeri, porque sentí en un momento dado, me pasó una situación, me quedé callado. Saben que estuve toda la tarde diciéndome como hasta molesto porque no hablé cuando tenía que hablar, no dije cuando tenía que decir, no actué y estuve toda la tarde, por cierto, fue el viernes pasado, estuve toda la tarde y hasta el fin de semana con eso pegado, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no? Y creo que sucede mucho eso, ¿verdad? Y por otro lado, hay gente que podrá decir, no, fue que hablé de más. Pasa también. No, sí, definitivamente. Qué lindo que me compartes eso porque ese sentimiento de, wow, como que no te gustó que no hablaste, es lindo porque ese es el Espíritu Santo también. Es como Jeremías cuando decía,
me quiero callar, pero no puedo porque es que tengo un fuego que está aquí adentro y no puedo parar de hablar de ti, Señor. Entonces, eso es lo que yo oro, ¿verdad? Para todos los que están escuchando esta palabra ahora mismo, que puedan sentir un fuego tan fuerte dentro de ellos, que no se puedan callar y que si Dios les pone en el corazón decirle algo de parte de él a alguien, no duden, no tengan miedo, no tengan inseguridades, sepan que es el fuego y el Espíritu Santo que quiere interrumpir sus días, porque el Espíritu Santo quiere que literal tus días no sean todos los mismos, quiere romper, ¿verdad? Tus días cotidianos y quiere hacer, ¿verdad? Días sobrenaturales, ¿verdad? Todos los días. Yo creo que es parte de mi historia, ¿verdad? Yo cuando en el 2019 caí en el accidente de carro, les cuento que wow, fue bien confrontador ese tiempo porque yo acababa de recibir una palabra, ¿verdad? De que iba ni que hablar, ¿verdad? Yo iba a hablar a jóvenes, iba a hablar a corazones que iban a escuchar, ¿verdad? Mi voz de parte del Señor, que Dios iba a poner palabras en mi corazón. Y esa misma semana yo caigo en un accidente de carro que se me parte la lengua por la mitad y se me parte la clavícula. Y entonces, ¿qué pasa cuando lo que Dios, ¿verdad? Cuando lo que estás viendo no se parece a lo que Dios te prometió? ¿Qué pasa cuando en tu panorama natural tú tienes que decir, espérate, pero Dios, pararte en fe y decir que como que aunque no entiendas lo que está pasando, hablar vida? Y entonces en ese momento, hermano, yo no podía ni hablar, yo tenía la lengua partida. Y la cosa es que en ese momento yo no podía hablar, pero mi mamá sí podía hablar, mi papá sí podía hablar. Y en ese momento recuerdo como mis padres se pararon en la brecha, miraron el carro esbaratado, porque es que te digo que literalmente miraron el carro esbaratado y se pararon hacia atrás, y recuerdo que ellos me lo cuentan con un sentimiento en el corazón. Se pararon y empezaron a decirle al Señor. En esta ocasión, por ejemplo, abrieron su boca de esta manera, porque el Espíritu Santo quiere que tú abras tu boca. Sí, en momentos donde tienes que hablar de Él, ¿verdad? Lo que Él ponga en tu corazón, pero sí en momentos y situaciones en las que tienes que declarar vida sobre la muerte que estás viendo, sobre la enfermedad que estás viendo, y cambiar las atmósferas y profetizar como Ezequiel sobre los huesos secos, profetizar vida. Entonces, creo que no es casualidad, ¿verdad? Que yo pasé esto y te lo puedo compartir. Mis padres literalmente se pararon frente a lo que fue ese accidente, que estaba perdida total, no me podían sacar de la puerta, yo estaba estancada, la lengua, yo estaba botando sangre por la boca. Entonces imagínate ver a tu hija botando sangre por la boca, no parece que se va a explotar el carro por el aceite que está corriendo. Y literalmente mis padres abrieron su boca y empezaron a decir literalmente, Señor, esto no fue lo que tú hablaste de mi hija. Tú hablaste que mi hija iba a predicar. Tú hablaste que mi hija es una adoradora, es una predicadora, ella es una evangelista. Y empezaron a desatar palabra por su boca, empezaron a proclamar el fuego que tenían dentro. No los dejó quedarse callados. Empezaron a hablar y a hablar y a profetizar. Y milagrosamente empezaron a llegar ambulancias. Empezaron a llegar muchas ambulancias. Que literalmente fue sorprendente, como que porque llegaban súper rápido, llegaron como 5 ambulancias y todo se empezó a ordenar porque una persona no se quedó callada, porque un hijo de Dios se levantó y quiso, ¿verdad?, declarar vida. Y yo creo que en ese momento que yo estaba, ¿verdad?, con esa, ¿verdad?, con esa situación que no podía hablar, qué lindo es que hay personas que no van a poder hablar literal porque están o encadenados, están en su proceso, porque en ese momento yo estaba en mi proceso, pero que tú puedas hablar vida sobre alguien, que tú puedas literalmente ayudarlo a romper su manera de pensar aquí humanamente y llevarlo a vivir en lo sobrenatural. Qué lindo que Dios pueda usar tu voz. Entonces, qué lindo que Dios usó la voz de mis padres para que yo, cuando me recuperara, pudiera hablar de las promesas, ¿verdad? Porque si no, a lo mejor, ¿verdad?, no estuviera aquí con ustedes, pero Dios sabía, ¿verdad?, que un día como hoy yo iba a hablar con ustedes en Inspire. Yo tenía que decirles, su voz importa. Yo me recuerdo que, ¿verdad?, cuando mi mamá habló vida, yo pasé también por mi proceso en el que yo le decía al Señor, pero Señor, ¿qué yo hago aquí? Yo recuerdo que cuando yo, ¿verdad?, estaba callada, yo me di cuenta de la importancia de la voz. Y yo decía, wow, qué fuerte, ¿verdad? Esto, yo no podía comunicarme, yo tenía que escribir en una libreta, yo no podía comer bien. Entonces, recuerdo que cuando me fui a la etapa de la
la reparación de la lengua, me pusieron en una camilla, ¿verdad? Y me sacaron la lengua para afuera y mientras estaban, ¿verdad? Los doctores, la nena decía, la muchacha decía, mira, tráeme la pinza porque es que ya tiene un diente estancado en la lengua y tenemos que sacarlo. Y yo recuerdo que yo estaba despiertita, yo estaba ahí viendo todo lo que estaba pasando y yo hice, ¡ah! Yo me recuerdo que yo grité, pero literalmente fue bien fuerte a la misma vez, ¿verdad? Yo estaba pasando mi proceso, ¿verdad? Y cuando yo salgo de eso, que ya puedo hablar bastante, mi madre me dice, tienes que hablar, tienes que hacer un videíto hablando de cómo Dios te salvó de la muerte, de cómo Dios, o sea, eres un milagro vivo. Y yo, no. Yo no quería hablar. Yo no quería hablar del tema. Yo no quería hablar del accidente. Yo no quería hablar, aun cuando Dios me salvó de la muerte, por miedo, por bochorno, porque yo estaba literalmente guiando y habían algunas chicas en el carro. O sea, yo estaba pensando qué pensará la gente, que literalmente los padres de las chicas no van a volver a confiar en mí. Y yo cuento este testimonio porque el enemigo empezó a poner cosas en mi mente para que yo me mantuviera callada y entré en un ciclo de culpa y muchas veces también es culpa del pasado, cosas que nos mantienen callados. Entonces yo estuve en un ciclo de culpa, el enemigo me tuvo ahí para no hablar las promesas, el milagro que estaba frente a mí, no también compartir lo que Dios estaba haciendo conmigo. Hasta que un día, ¿verdad? Que esto es lo que invito que te invito a que hagas, ¿verdad? Si estás en un proceso así, yo me fui a mi cuarto, a la intimidad y le dije, Espíritu Santo, Señor, ¿qué tú quieres que salga por mi boca? ¿Qué es lo que tú quieres que yo hable? Tú me reparaste la lengua por un propósito, o sea, yo no me quedé muda por cualquier razón. Tú no nos hiciste a nosotros en mute, o sea, tú nos hiciste a nosotros, ¿verdad? Capaces de hablar. Así que, Señor, como que ayúdame a entender. Y recuerdo como el Espíritu Santo me bautizó con su Espíritu. Yo empezaba a llorar. Y era como que no podía parar de entender cómo el Espíritu Santo me decía, el enemigo te trató de callar literalmente, pero yo te reparé la lengua y te salvé. Porque hay gente que está esperando por lo que tú vas a decir a través de mí. O sea, yo voy a poner las palabras en tu boca. Y quiero que sepan que en el mismo carro donde yo me iba a morir, es en el mismo carro que yo literalmente hablo palabra de Dios. Y yo recuerdo que yo me armé de valor en ese momento, me monté en el carro y yo dije, ya hay palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Yo tenía libretitas, yo tenía cosas que ya el Espíritu Santo me había dado y empiezo a hablar. Y ahí esa es una de las maneras que empieza mi ministerio en las redes. Empiezo yo a evangelizar en las redes sociales. Entonces, qué brutal que tu propósito está detrás. O sea, puede estar detrás de ese paso de fe de hablar, aún con miedo, aún cuando no entiendas, ¿verdad? Hablar de los milagros, hablar vida en donde quiera que te pares, ¿verdad? Yo lo viví y yo sé que literal Dios me salvó en ese momento y me reparó la lengua porque sabía que un día como hoy yo estaba aquí, yo tenía que estar aquí en Inspira y él dijo, es que Paola tiene que estar ese día en Inspira virtual y tiene que recordarles la importancia de la voz. Y como ella lo vivió, así también ellos deben de acordarse de eso. Entonces es poderoso. ¿Sabían esa historia de mí? Les pregunto. No. Habías hablado partecita por aquí, pero como que no así tan dando detalles específicos, de verdad, poderoso. Es poderoso. Y Paola, déjame decirte algo, o sea, la exhortación que nos traje en esta mañana, ¿verdad? De buscar no acallar nuestra voz ni tener temor de hablar, y más cuando se trata de un testimonio, de hablar de las cosas del Señor. Me creas conciencia en algo. Y yo tengo que decir que hace muchos años atrás, en mis comienzos, fueron 2 o 3, yo llevo 2 o 3, en las comunicaciones y como locutor, yo vivía el temor. Por ejemplo, cuando yo sentía que por alguna razón, catarro o lo que fuera, yo me ponía ronco, yo busqué hacer contacto con ese otorrinolaringólogo, hicimos amistad y se convirtió en mi doctor, y yo lo que quería era tener ese acceso rápido a que él me atendiera, porque yo tenía el temor de que si por el catarro la ronquera se convertía aún mayor y no me dejaba hablar, pues me estaba afectando mi herramienta de trabajo. Entonces eso a mí me da mucho temor. Pero cuando yo ahora, mediante lo que tú estás hablando, hago un estudio introspectivo, yo digo, es que ese temor como que yo nunca lo he tenido, por ejemplo, como pastor para predicar, y yo debo tener ese fervor de mantener y reconocer la herramienta, como dijiste ahorita, el arma
que tenemos en nuestra voz. Y hoy me hace pensar, lo que tú dices, me hace pensar en eso. Amén, no, sí, definitivamente. Y yo creo que lo lindo de todo esto es que podemos dejar que Dios afine nuestra voz, Amén. afine nuestra manera de hablar, afine nuestro carácter, para que todo lo que salga por nuestra boca, ¿verdad?, transforme, de libertad, ¿verdad? Amén. Yo creo que es como, ¿verdad?, un instrumento que tú le puedas decir al Señor: Señor, yo quiero que mi voz sea tu instrumento. Y así como los instrumentos necesitan afinamiento, así como los instrumentos necesitan que las cuerdas se alineen al diseño que quiere sonar, ¿verdad? Así mismito debemos de ser afinados en nuestra vida espiritual, para que literal constantemente lo que esté saliendo por nuestra boca sea el sonido del cielo. Así que en esta mañana yo te exhorto, ¿verdad?, que si tú quieres, ¿verdad?, ser parte de los cambiadores de atmósfera con la voz, dejes que el Espíritu Santo afine tu voz, ¿verdad? De queja a, ¿verdad?, de queja, de chisme, ¿verdad? Cosas que pueden salir de nuestra boca que no se alinean a la voluntad de Dios, pues se puedan, ¿verdad?, transformar y puedan literalmente ser palabra de Dios, vida. Y yo creo que no es casualidad, ¿verdad?, que estés escuchando esto, porque la palabra dice, ¿verdad?, en Salmos 139:16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar. Una de ellas, o sea, de que Dios ya te diseñó para este tiempo. Te diseñó para este tiempo, literal, como en ese momento, como Esther, para libertar a un pueblo. Entonces, hay mucha gente en tu familia que necesita libertad. Hay mucha gente en tus amistades que sé que necesita libertad. Y tú, por no quedarte callado o callada, vas a llevar, ¿verdad?, a mucha gente que está en una mentalidad de esclavitud a libertad. Entonces no es casualidad, ¿verdad?, que en ese momento, yo creo que si ustedes recuerdan a lo mejor la historia de Esther, en ese momento ella pudo haber tenido miedo de lo que iba a pensar, ¿verdad?, el rey y todo lo que estaba pasando en ese momento, esa mujer, ¿verdad? Pero ella se preparó, así como nosotros nos tenemos que preparar a dejar que el Espíritu Santo nos afine. Y al momento que ella abrió su boca, todo se ordenó y el pueblo recibió libertad. Entonces yo sé que este es tu momento en el que Dios te está preparando para hablar vida. Y aunque tengas miedo de rechazo, comparación, cosas del pasado, miedo, no sé qué es lo que te quiere callar, pero yo te invito a que en esta mañana tú puedas identifica lo que está callando tu voz, identifica y atácalo, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Y una de las últimas cosas que quiero decirte es que hoy actives esa voz, activa tu voz de libertad, porque dice la palabra en Mateo 10:20 que porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en nosotros. Así que olvídate de ti. Se trata de lo que Dios va a hablar a través de ti. Amén. En nombre del Señor. Gracias, Paola, por estar con nosotros. Gracias por esa palabra y inspirarme a que la próxima vez hable. Eso es. Cuéntame, Paola, ¿quién te trae? Sí, poderoso. Qué lindo el testimonio. Oye, pero para la radio tú hablas bastante, así que esa literalmente ustedes se envuelven de lo más bien. Así que literalmente sé que también en todas las áreas de la vida van a desenvolverse y hablar vida. Y qué lindo, ¿verdad?, poder compartirles que me trae, ¿verdad?, Ricardo Caballero, ¿verdad? Este segmento fue auspiciado por él. Para todos aquellos que están buscando ese carro, ¿verdad?, no puedes dejar visitar, ¿verdad?, Ricardo Caballero, tu dealer de confianza. Con ellos encontrarás, ¿verdad?, lo que necesitas, ¿verdad? Yo quiero que tú te des la vueltita a la oportunidad y puedas, ¿verdad?, encontrar lo que realmente necesitas, como ese carro, ¿verdad?, que te traten con excelencia. No dudes en acercarte a ese lugar. Tu carro te está esperando. Ellos están ubicados en varios pueblos como Bayamón, Coamo, Naranjito, Barranquitas y Santa Isabel. Y contáctalos, lo puedes contactar al 787-332-0041. 787-332-0041. Apunta el numerito por ahí. Síguelos en las redes sociales como Ricardo Caballero Auto. Y nada, espero que puedan recibir esa bendición y recibir ese auto, ¿verdad? Me pueden conseguir acá a mí en las redes como pao.nicole12 y estaremos pendientes para el próximo segmento.